Pastor Jorge Luis, que el Señor le use con poder. Bienvenido a esta conexión en la iglesia en San Pedro de Macorís. El grupo Aponte, las Buenos, bendiciones en cada uno de los que están aquí. buenos días, mi pastor, buenos días. Yo creo, pastor, que ya eso de jovencito casi me está quedando ya chiquito. Lo que pasa es que para los que no me conocen, el pastor Luis Alberto y este servidor tuvimos el privilegio de compartir las aulas. ¿En qué año fue, Luis? ¿2004, 2005, 2006? 2004, 2005, exactamente. Sí, yo me gradué en el 2007, entonces en ese tiempo yo era el más joven de la promoción en el aula. Generalmente yo siempre fui el más joven, entonces parece que entre los compañeros de estudio se ha quedado, y gracias, pastor, esa imagen de que yo soy joven. Ya yo tengo 34 años, imagínense ustedes. Ya, como mencionó el pastor, soy un hombre casado, pero gracias, pastor, por la invitación. Gracias a la iglesia de San Pedro por recibirme, por darme la oportunidad en esta mañana. Yo le tengo tanto aprecio al pastor de ustedes. Yo espero que ustedes lo cuiden. Yo recuerdo que nosotros en el aula, todavía mismo, como que por rato se me olvida el nombre, porque nosotros le decíamos el padre, porque cuando estábamos ahí en la universidad, la esposa dio a luz y él tuvo que salir y dejar eso fue lo que yo siempre recuerdo, dejar el salón de clases por una semana para ir a estar con su esposa. Y entonces cuando regresó, yo creo que además de Víctor Sánchez, tú eras el único que tenías hijos dentro de la promoción, y entonces le pusimos por apodo el padre. Y todavía cuando nos juntamos o cuando nos vemos con el grupo, siempre nos referimos al pastor Luis Alberto como el padre. Así que mucho cariño, mucho aprecio para ti. Y lo decía anoche en privado contigo y ahora lo voy a decir en público. Yo por lo general no estoy aceptando menos invitaciones después que me casé en julio, y las que estoy aceptando las estoy aceptando de noche. Entonces cuando el pastor me dijo que era por la mañana, digo yo, ay Dios mío, dejar a mi esposa sola en la cama. Y dije, pero por el padre hay que hacerlo, por el padre hay que hacerlo. Así que hoy y mañana vamos a estar estudiando dos temas que están íntimamente relacionados y que tienen que ver con el tema de esta semana, que es el estilo de vida, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Déjame preguntarte, si esta mañana, en vez de Jorge Luis, fuese Jesús el que estuviera presentando el tema, ¿cómo tú crees que él introduciría el tema? ¿Qué frases, qué palabras, de qué manera Jesús presentaría el tema? Vamos a ver, ¿ustedes se lo imaginan, hermanos de San Pedro? ¿Ustedes se imaginan a Jesús sentado, como estoy yo en este caso, frente a ustedes, y entonces le dice, hermanos y hermanas, en esta noche el objetivo de mi enseñanza es presentar la naturaleza escatológica del reino de Dios desde el punto de vista de las tradiciones grecorromana y judía, y para lograr este objetivo haremos uso del método histórico gramatical? ¿Ustedes se imaginan a Jesús hablando de esa manera? Yo no sé ustedes, pero yo no. Por supuesto, No, si Jesús comenzara un sermón de esa manera, pastor, los que estudiamos teología de una vez hacemos así como la boca y wow, qué profundo, qué profundidad va a hablar Jesús. Curiosamente, Jesús sí enseñaba temas profundos, pero por lo general, cuando él iba a comenzar una enseñanza, Jesús utilizaba una fórmula, una frasecita que ya sus seguidores conocían de inmediato y captaban. Por lo general, Jesús comenzaba sus enseñanzas repitiendo esta frase: el reino de los cielos es semejante a, o el reino de los cielos se parece a, o a veces preguntaba, ¿a qué comparar el reino de los cielos? Bueno, será semejante a. Y entonces luego venía la enseñanza. Y por lo general a ese grupo de enseñanzas que comienza con esa frasecita, aunque también puede que empiece de otra manera, si usted ya sabe a lo que me voy a referir, pero a esas enseñanzas le llamamos las parábolas, porque Jesús, y parábola significa literalmente poner al lado de, Jesús utilizaba comparaciones
para explicarle a la gente a qué se parece el reino de los cielos. Jesús utilizaba elementos de la vida cotidiana, cosas que las personas conocían, para explicar cómo funciona el reino de los cielos. Y en el Evangelio de Mateo hay un capítulo completo que está dedicado a parábolas. Es un sermón completo que Jesús presentó en manera de parábolas, y es Mateo capítulo 13. Cuando usted y yo abrimos Mateo capítulo 13, nos damos cuenta que el reino de los cielos se parece a casi cualquier cosa, a todo tipo de cosas podemos comparar el reino de los cielos. Por ejemplo, Jesús, en la primera parábola, y una de las más famosas, Jesús comparó el reino de los cielos a un sembrador que sale a sembrar. También lo comparó a una mujer que amasa levadura dentro de una masa, lo comparó a un hombre que siembra buena semilla en su campo, mientras que un enemigo siembra maleza, a una perla de gran precio que mañana veremos, a un tesoro escondido que mañana también veremos. Jesús lo comparó también a una red. O sea, y curiosamente, en Mateo capítulo 7, capítulo 13, perdón, Jesús presenta 4 aspectos del reino de los cielos por medio de 7 parábolas. Son 7 parábolas que hay en Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador, Jesús la utiliza para enseñarnos cómo se propaga el reino de los cielos, cómo se extiende el reino de los cielos. Se extiende cuando usted y yo sembramos la semilla. Curiosamente nosotros, y voy a hacer un paréntesis para que tengamos una idea del capítulo global. Curiosamente, cuando hablamos de la parábola del sembrador, pensamos en los terrenos y le dedicamos tiempo a los terrenos y los terrenos y los terrenos y los terrenos. Pero la parábola no es la parábola de los terrenos. Sí, Jesús explicó el significado de cada terreno, pero Jesús también explicó que la semilla es el evangelio y el que siembra la semilla es el que predica la palabra. Así que Jesús explicó cómo el reino llega a diferentes lugares, cómo se propaga el reino de los cielos. Luego, por medio de la parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntos, Jesús explicó cómo funciona el reino de los cielos. Hay buenos y malos, y solo al final se hará una distinción, se hará la separación entre lo uno y lo otro. Luego del trigo y la cizaña, también vemos la semilla de mostaza, que también pertenece a esta segunda categoría de cómo funciona el reino de los cielos, y la parábola de la levadura. Si ustedes se fijan, tanto la semilla de mostaza como la levadura comparten el mismo argumento, algo que es pequeño, pero que luego crece. La semilla, dice Jesús, que es la mostaza la más pequeña de las semillas, y cuando crece es de las hortalizas el más grande. De hecho, Jesús utiliza una exageración, una hipérbole, y dice que se hace un árbol y que las aves se posan en sus ramas. Para explicar el comienzo pequeño, el evangelio comenzó con Jesús y 12 hombres. Hoy en día somos ya 2.200 millones de cristianos en el mundo, y dentro del cristianismo 22 millones los adventistas del séptimo día. Comienzo pequeño, pero que termina grande. Así funciona el reino de los cielos. La tercera división dentro de Mateo capítulo 13 tiene que ver con cómo se adquiere, cómo tú y yo entramos en contacto con el reino de los cielos, y mañana veremos eso. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la perla, la perla y el tesoro escondido. Y el tesoro escondido. Y no voy a abundar porque mañana pienso dedicar la mañana a esas 2 parábolas. Y por último, y es la parábola que yo quiero compartir contigo en esta mañana, la parábola de la red, que nos explica cómo se consuma el reino de los cielos. Curiosamente, de Mateo capítulo 13, la parábola de la red es la menos conocida y es la menos predicada. De hecho, yo nunca he escuchado un sermón de la parábola de la red, exceptuando que estoy compartiendo con ustedes en esta oportunidad. ¿Y qué dice la parábola de la red? Bueno, Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Dice Jesús: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
no me sorprende que esta parábola no sea conocida y que no sea muy predicada, porque a nadie le llama la atención y ningún pastor en su sano juicio, solo yo que estoy medio loco, se le ocurre predicar de una parábola que termina en lloro y crujir de dientes. Eso no es popular, eso a la gente no le va a llamar la atención. A nadie le gustaría escuchar una parábola que termine predicando o que termine con una referencia al lloro y al crujir de dientes. Pero esta parábola yo creo que tiene dos grandes lecciones que podemos aprender de ella, sobre todo en el contexto del estudio que estamos realizando durante esta semana. Lo primero que tenemos que ver de esta parábola es la red. Yo soy del Cibao, yo soy de Santiago de los Caballeros, así que yo no tengo playa. Es lo que los capitaleños y los puertoplateños siempre nos viven tirando a los de Santiago, que nos creemos la gran cosa, que la ciudad corazón, que la segunda capital y no tenemos playa. Así que yo no soy una persona de mar. De hecho, le tengo miedo al agua. En una oportunidad casi me ahogo en un río cuando era pastor en Gaspar Hernández. Yo fui pastor 2 años y medio en Gaspar Hernández y después de ahí ya no respeto mucho el agua. Me mantengo mi distancia. Donde me da por debajo de la cintura, mejor todavía. No soy una persona muy dada al agua, pero además de Gaspar Hernández, también fui pastor en Puerto Plata 2 años y medio. Y conozco personas que se dedican a la pesca. De hecho, vivía cerca del malecón de Puerto Plata y veía personas que se dedicaban a pescar en embarcaciones pequeñas o desde la misma orilla. Ustedes saben que uno puede pescar con un anzuelo, con una red, con una caña, perdón, un anzuelo, o con una red. La diferencia es que con un anzuelo usted saca un pescado a la vez. Con una red usted puede conseguir varios pescados al mismo tiempo. Pero yo aprendí, viviendo en la costa, que hay varios tipos de redes. Hay varios tipos de redes. Hay una red que es la que normalmente nos llega a la mente. Se le dice esparabel. En Dominicana también hay un tipo de red que le dicen tarraya. ¿En qué consiste una red? Bueno, es una red, valga la redundancia, valga la repetición, por lo general circular, pequeña, con pesitas de plomo en los lados. El pescador, por lo general, utiliza la red en aguas poco profundas, donde tú puedes ver los peces, en aguas claras y poco profundas. Entonces, por lo general, el pescador está en su barquito, de pronto mira un banco de peces en un lado, toma la red, la tira, la red se extiende, cae en el agua, las pesas de plomo alan la red hacia abajo y el pescador recoge la red y allí están los peces. El detalle es que este tipo de red no es la red que Jesús tiene en mente cuando habla acerca de una red. De hecho, la palabra que Jesús utiliza es otra completamente diferente, porque este tipo de red es una red que se utiliza para una pesca selectiva. Tú ves los peces, decides si los quieres o no, y si los quieres tiras la red y si no los quieres no tiras la red. Pero hay otro tipo de red que yo no sabía que existía hasta que estudié esta parábola, y es lo que se conoce como una red de arrastre. Una red de arrastre. ¿Qué es una red de arrastre? Bueno, una red de arrastre perdón, es una red un poquito más grande y que se suele colocar detrás del barco o entre dos barcos. Es una red un poquito más grande y la forma como se pesca con este tipo de red es que usted la coloca detrás de su barco, usted empieza a avanzar con el barco y la red va debajo del agua en forma de cono, recogiendo todo lo que encuentra a su paso, recogiendo todo lo que encuentra, y esta es la palabra clave, todo lo que encuentra a su paso. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús utilizó esta enseñanza? ¿Qué quería Jesús enseñarnos a través de esta parábola? Bueno, en este tipo de red, la red de arrastre, no hay discriminación. Dicen los estudiosos que en el mar de Galilea hay, creo que son 46 tipos distintos de peces. Y cualquiera de estos pescados puede caer dentro de una red de arrastre. De hecho, la red de arrastre es tan indiscriminada que no solamente atrapa redes. Cuando leemos el versículo 47, dice que el reino del cielo se parece a una red que es echada en el mar, y dice la Biblia que recoge toda clase
Nuestras Biblias en español dicen toda clase de peces, pero, y yo no quiero con esto sembrar dudas en nadie, la palabra peces no está en el texto original que Mateo escribió. Los traductores, haciéndonos un favor o creyendo que nos hacen un favor, han suplido la palabra peces. Pero si usted lee un poquito más abajo, dice que echaron lo bueno en cestas y lo malo echaron fuera. No dice peces. Jesús no utilizó la palabra peces porque una red de arrastre no solamente atrapa peces, atrapa toda clase de cosas, toda clase de cosas. Y el otro día me sorprendió mucho haber leído una persona hablando de este tipo de redes, mencionaba que en Gran Bretaña, en Inglaterra, unos pescadores utilizando redes de arrastre sacaron del mar, oiga esto, un torpedo de la Segunda Guerra Mundial con 100 kilos de explosivo, 200 kilos de cannabis con un valor de 1.4 millones de dólares. Y probablemente lo más sorprendente que yo he visto o que he leído que se ha sacado por medio de una red de arrastre es una pareja que había estado de luna de miel buceando y quedó atrapada mientras la red iba avanzando. De manera que Jesús, por medio de esta parábola, lo que nos enseña es que en el reino de los cielos, dice Jesús, entra toda clase de personas, toda clase de cosas. De hecho, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que desde el principio el reino de los cielos ha sido así. Usted se pone a leer los evangelios, los 4 evangelios, y se va a dar cuenta que a Jesús lo seguían prostitutas, lo seguían ladrones, cobradores de impuestos, había soldados, había jefes de sinagoga, había personas que lo único que tenían en mente era conseguir comida o recibir un milagro. Es más, dentro de los mismos 12 apóstoles, usted tenía a Santiago y Juan, hijos de trueno, tenía, por supuesto, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, Pedro y Andrés, que eran pescadores, tenía a Mateo, que era un cobrador de impuestos y, por supuesto, era una persona pro Roma, tenía una mentalidad. Tenía otro discípulo llamado Simón, que era el celote, una especie de terrorista en el tiempo de Jesús. Usted tenía, por supuesto, a Judas, que era de otra región, no era Galileo, era de Queriot, y era el traidor, por supuesto, era el tesoro. O sea, cuando usted mira el tipo de personas que seguía a Jesús, se va a dar cuenta que a Jesús lo seguía toda clase de personas, buenos, malos, bonitos y feos. Y cuando hoy en día yo miro la iglesia adventista, la iglesia a la que yo pertenezco, yo me doy cuenta que nosotros también tenemos en nuestra iglesia, la iglesia funciona como una red de arrastre que recoge toda clase de personas sin hacer distinción, sin hacer discriminación. Cuando usted se para en un púlpito y predica a la iglesia, se va a dar cuenta que dentro de la iglesia hay conservadores y hay liberales, hay ultraconservadores y hay ultraliberales. Usted se va a dar cuenta que hay personas que si no es un himno de la iglesia cantado a capela, no le gusta la música. Va a encontrar personas que le gusta la música moderna, con batería y varios tipos de géneros musicales. Usted se va a dar cuenta que hay personas que piensan de manera distinta, que escriben de manera distinta, que hablan de manera distinta. En la iglesia hay judíos, hay sirios, hay palestinos, hay rusos, hay argentinos, hay brasileños, hay norteamericanos, hay canadienses, hay dominicanos, hay cubanos, hay jamaiquinos, hay toda clase de personas, hay todo tipo de personas. Hay gente que nunca hace una pregunta, hay gente que pregunta demasiado, hay personas que aceptan todo lo que tú les dices, hay personas que dudan de todo lo que tú les enseñas. Nuestra iglesia está formada por toda clase de personas, de la misma manera como la red recoge todo tipo de personas. De hecho, señores, hasta los pastores somos todos diferentes. Gracias a Dios, por eso nos rotan cada cierto tiempo. Tenemos puntos de vista diferentes a veces de cómo dirigir una iglesia, de cómo formar grupos pequeños, de cuál es el método correcto. Tenemos ideas diferentes hasta en la manera de lidiar con la gente que tiene ideas diferentes. Somos totalmente diferentes. Y lo que a mí me gusta de esta parábola y por lo que yo alabo el nombre de Dios es porque a pesar de nuestras diferencias, Dios tiene un espacio para todos nosotros en su reino. Todos cabemos en el reino
de los cielos. Cuando nosotros vemos esta parábola, nos damos cuenta lo diverso que es el Evangelio. Dice Ellen G. White en Palabras de Vida del Gran Maestro: echar la red es la predicación del Evangelio. Reúne en la iglesia tanto a buenos como a malos. En el reino de Dios hay todo tipo de personas, toda clase de personas, porque el reino de los cielos no hace distinción de personas. De hecho, lo dice la Biblia, Dios no hace excepción de personas. Y hablando un poquito de lo que decía al principio de Mateo capítulo 13, fíjate, por ejemplo, en la primera parábola, y mencioné hace un momento que nosotros la hemos malinterpretado. La parábola del sembrador no trata sobre los terrenos. El protagonista de la parábola es el sembrador, y el sembrador es una persona que Jesús intencionalmente lo pinta, lo presenta como una persona que no hace acepción. Fíjate que el sembrador sabe que la semilla no crece en el camino. El sembrador sabe que la semilla no crece en el terreno pedregoso. El sembrador sabe que donde hay espinas y cardos, la semilla no puede desarrollarse correctamente. Pero ¿qué hace el sembrador? El sembrador no juzga el terreno. El sembrador no decide aquí sí, aquí no. El sembrador tira la semilla en todos los terrenos, en el bueno que él sabe que va a producir a 40, 60 y a 100 por uno, pero el mismo sembrador también tira la semilla en el terreno pedregoso, en el terreno lleno de espinas y cardos y en el terreno duro como el camino. El sembrador es una persona que no hace excepción de personas. Su trabajo es tirar la semilla independientemente del terreno. Y lo mismo pasa con la red. La red no hace excepción de personas. Y usted dirá, pero bueno, Jorge Luis, y entonces toda una parábola para explicarnos que la iglesia es diversa. No. Decía hace un momento que esta parábola tiene dos grandes enseñanzas y es donde yo quiero que tú y yo nos concentremos en esta mañana al comenzar nuestro día. Obviamente ya sabes cuál es la primera enseñanza. Número uno, el reino de los cielos es diverso y no nos corresponde a ti y a mí juzgar la diversidad que existe en la iglesia. La parábola del sembrador enseña que la semilla cae en todo tipo de terrenos y crece incluso en más de un tipo de terreno. Pero también la otra parábola, la que sigue, la semilla, la parábola del trigo y la cizaña, nos enseña que no es nuestro trabajo juzgar la diversidad que existe en la iglesia. No es mi trabajo oponerme a que una iglesia haga las cosas de manera diferente. No es mi trabajo, y lo digo de manera intencional, porque muchos de nosotros nos hemos metido en la cabeza la diabólica idea de que la única manera de glorificar a Dios es que todos andemos como robots, pensando, actuando, vistiendo y predicando igual. Y no es así. El reino de los cielos es diverso, es diverso. No pensamos todos iguales, no actuamos todos iguales. Y a veces nosotros, y sobre todo los pastores, que llegamos a una iglesia y queremos enderezar a los miembros o la iglesia, arreglar. La iglesia no está dañada, no necesita que tú y yo la arreglemos. Pero a veces queremos que todos piensen de la misma manera, que todos actúen de la misma manera, que todos reaccionen de la misma manera. Y Jesús dice, no. Tú tienes que entender, Jorge Luis, dice Jesús, que el reino de los cielos es indiscriminado, es diverso, y en él tú vas a encontrar toda clase de personas. Pero esta no es la única enseñanza. Hay una segunda enseñanza, y Jesús es un genio, porque en una parábola tan pequeña y tan concisa, Jesús hizo el equilibrio, porque así como hay algunos de nosotros que nos encanta la diversidad y queremos que todo sea diferente y que cada quien sea diferente, también hay otras personas que nos vamos un poquito más al extremo y nos gusta demasiado la diversidad. Y queremos que todo sea diverso y como dijo el famoso personaje, que entre todo. No, Jesús también hace el equilibrio, porque Jesús dice, sí, la iglesia es diversa. La iglesia recoge toda clase de cosas, peces y no peces, de todo, no hace discriminación. Sí, pero al final habrá un juicio. Al final habrá un juicio. La parábola termina diciendo, sí, pero al final los pescadores salen a la orilla y separan los peces, lo bueno por un lado y lo malo por otro. En otras palabras, Jesús dice, sí, la iglesia es diversa.
La iglesia recoge distintas opiniones, la iglesia recoge distintos tipos de personas, distintos tipos de mentalidad. Y tenemos que aprender a lidiar con eso, tenemos que aprender a aceptar las diferencias que hay dentro de la iglesia y en las mentalidades de las personas que conformamos la iglesia. Pero también tenemos que entender que al final, porque recuerda que dije al principio que esta parábola trata de la consumación del reino de los cielos. Al final, nuestras acciones importan. Al final, nuestro estilo de vida importa. Al final, la forma como yo vivo el evangelio importa. Al final, aunque la iglesia acepta y recoge toda clase de personas, sí, al final Dios se va a encargar de hacer una distinción, de hacer una separación y de recibir en su reino lo bueno y lo malo, dice la misma parábola, echarlo fuera, y entonces allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué equilibrado Jesús, qué mente maestra. En una misma parábola, sí, tú tienes que aceptar la diversidad, pero también recuérdate que no toda la diversidad es buena. Por supuesto, no me corresponde a mí ni te corresponde a ti señalar esa diversidad y juzgar y decir, esta es la buena y esta es la mala. Ese es un trabajo que solamente le corresponde a Dios y que dice la parábola del trigo y la cizaña y también la parábola de la red, que Dios va a encomendar a sus ángeles a que al final hagan esa obra de separación. Mientras tanto, y con esto termino porque tengo entendido que puede haber preguntas y me gustaría dejar unos minutos para que en caso de que haya alguna pregunta poder contestarla. Nuestro trabajo consiste en cada día tirar la red, en cada día predicar, en cada día recibir a las personas y enseñarles cuál es el estilo de vida cristiano. Por supuesto, mañana vamos a abundar un poquito más por medio de la parábola de la perla de gran precio y del tesoro escondido. ¿Cuál es ese estilo de vida que caracteriza al cristiano? Pero mientras tanto, recuerda hoy, número uno, la iglesia es diversa, cabemos todos, recoge a todo tipo de personas, a todo tipo de cosas. Pero número dos, al final, Dios va a hacer una distinción, Dios va a hacer una separación y se va a quedar, por supuesto, con lo bueno que recogió esa red. Así que al final, la forma en la que tú y yo vivimos el evangelio, nuestras creencias, al final sí son importantes, sí son importantes. Y yo quisiera en esta mañana motivarte, querido hermano de la Iglesia Central de San Pedro, a que continuemos cada día lanzando la red, cada día arrastrando la red un poquito más cerca de esa orilla eterna que es la segunda venida de Cristo. Que no nos desanimemos cuando veamos que un pez es diferente a los demás, que lo aprendamos a aceptar, pero que también recordemos y tengamos siempre presente que la forma en la que tú y yo vivimos la vida cristiana importa mucho y al final va a ser la base que Dios va a utilizar para separar lo bueno de lo malo. Que Dios pueda bendecirnos en esta mañana, en este día, que todo lo que hagamos pueda contar con su bendición, que pueda contar con su dirección y que esta amada iglesia de San Pedro Central pueda seguir en todo tiempo creciendo y siendo un faro de luz para la comunidad. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por este día. Ahora, al lanzarnos a nuestras actividades diarias, te pedimos tu bendición, te pedimos tu dirección y tu cuidado, que tú puedas hacer con cada uno de nosotros. Bendice esta iglesia, su pastor, esta hermosa iniciativa y permite, Padre, que cada día podamos vivir un estilo de vida que te agrade, que vaya conforme a los principios del reino y que, por supuesto, podamos también aceptar la enorme diversidad que existe en tu iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros este mensaje especial. Y puntualizamos que la iglesia es diversa, que nosotros debemos aceptar esa diversidad, pero
una parte final importante también es que al final la manera en cómo vivimos determinará la separación que hará Dios de lo bueno y lo malo. Que el Señor nos ayude a estar dentro de aquellos que quizás no éramos tan buenos, ¿verdad? Pero el Señor nos arregló en el camino. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Jorge Luis, y gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que hoy se han conectado. Bueno, Pastor Jorge Luis, aquí también tenemos miembros de la central y también de la iglesia que tenemos detrás ahí, de la asociación, la Iglesia Cordero. Tenemos varios hermanos también. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Al pastor, muy agradecido por su esfuerzo.